Para ayudar a alguien que lo necesita, la lleva a su casa. A medida que ella se convierte en parte de su vida diaria, surgen verdades asombrosas sobre su pasado, que alteran sus caminos. Y si aprecias a tu familia y amas historias como esta, no olvides suscribirte a nuestro canal y evitar 10 años de mala suerte. Marcus Chen estaba de pie junto a la ventana de su oficina del piso 45 en el centro de Seattle, mirando cómo la lluvia formaba ríos en el vidrio. Su reflejo mostraba a un hombre de unos 30 y tantos años que llevaba un traje perfectamente entallado, pero sus ojos llevaban el peso del agotamiento. Otro trimestre exitoso acababa de terminar para su empresa de tecnología, ValueTech, pero la victoria se sentía hueca. El sonido constante de los correos electrónicos en su teléfono le recordaba la reunión de la junta directiva programada para más tarde esa semana. A pesar de las innovaciones revolucionarias de ValueTech en computación en la nube, los accionistas siempre querían más. Su última demanda de recortes de personal para maximizar las ganancias le sentó como una piedra en el estómago. Tomando su paraguas, Marcus decidió caminar para despejarse en lugar de tomar su chofer habitual. Las calles de Seattle estaban sorprendentemente tranquilas para un miércoles por la tarde, con la mayoría de la gente buscando refugio del aguacero. Pasó por los puntos de referencia familiares de su rutina diaria, la cafetería artesanal donde los baristas sabían su pedido de memoria, los restaurantes de lujo donde organizaba reuniones de negocios, las boutiques de lujo que nunca tenía tiempo de visitar. Sus pasos lo llevaron a una parte de la ciudad que rara vez frecuentaba. Las fachadas pulidas de los edificios corporativos dieron paso a calles más sucias, donde la gente se apiñaba en los portales buscando refugio de la lluvia. Marcus notó cómo otros peatones aceleraban el paso en esta zona, agarrando sus pertenencias con más fuerza. El Greater Seattle Shelter estaba en la esquina, su fachada de ladrillo desgastada pero mantenida. Un pequeño grupo de personas esperaba afuera a que comenzara el registro de la tarde. Entre ellos, una mujer le llamó la atención. Estaba ligeramente separada de los demás, su postura erguida a pesar de su ropa desgastada, a diferencia de las expresiones derrotadas que la rodeaban, su rostro mostraba determinación mientras ayudaba a un hombre mayor a organizar sus pertenencias. Marcus aminoró el paso y observó cómo la mujer, a quien más tarde conocería como Tasha, organizaba eficientemente la fila del refugio, asegurándose de que los más vulnerables al clima tuvieran lugares cerca del frente. Sus acciones mostraban un liderazgo natural que parecía estar en desacuerdo con sus circunstancias. Al acercarse, la escuchó explicarle a otra persona cómo acceder a los servicios públicos, sus palabras eran precisas y bien articuladas. Hablaba con la claridad de alguien acostumbrado a desglosar información compleja, lo que le recordaba a Marcus a sus mejores gerentes de proyectos. El director del refugio apareció, saludó a Tasha por su nombre y le pidió ayuda con algo que había adentro. Su interacción reveló un nivel de confianza y respeto que intrigó aún más a Marcus. Después de tomar una decisión, se acercó al director del refugio después de que Tasha entrara. «Disculpe», dijo Marcus, presentándose. «No pude evitar notar a la mujer que estaba aquí. ¿Le importaría contarme más sobre ella?» La expresión del director se volvió cautelosa. «Tasha es una de nuestras clientas habituales. Ayuda por aquí cuando puede». «¿Por qué lo preguntas?» Marcus explicó su observación de sus habilidades organizativas y cualidades de liderazgo. «En realidad, estoy buscando a alguien que me ayude a gestionar el personal de mi casa y me ayude con algunas tareas administrativas básicas». ¿Estaría interesada en hablar sobre la oportunidad? El escepticismo del director era evidente. «Es una oferta inusual para alguien que acaba de pasar por allí». ¿Por qué ella específicamente? Marcus se encontró explicando su impresión genuina de las capacidades de Tasha, sorprendiéndose a sí mismo con su convicción. Cuando Tasha regresó, el director la llamó y mantuvo una postura protectora mientras Marcus hacía su propuesta. La respuesta de Tasha no fue la que esperaba. En lugar de aceptarla con entusiasmo, lo miró con detenimiento. «Es una oferta generosa, señor Chen. Pero supongo que eres consciente de que contratar a alguien sin domicilio fijo conlleva ciertas complicaciones. ¿Por qué correrías ese riesgo?» Su pregunta, directa y reflexiva, confirmó la evaluación inicial de Marcus. No se trataba de alguien que buscase una limosna. Era alguien que entendía las situaciones complejas y pensaba varios pasos por delante. «Porque verte organizar esta línea me enseñó más sobre gestión eficaz que la mitad de los consultores que he contratado», respondió con sinceridad.
El puesto es tuyo si lo quieres, junto con alojamiento en mi casa. Tómate tu tiempo para pensarlo. La expresión de Tasha permaneció neutral, pero sus ojos mostraron un destello de algo, esperanza, tal vez, o reconocimiento de una oportunidad que no podía ignorar. Necesitaré saber más sobre el puesto, dijo con cuidado. Y tengo algunas condiciones propias que discutir. Marcus le entregó su tarjeta de presentación, notando cómo leía cada detalle antes de guardarla con cuidado. Ven a mi oficina mañana a las 10 de la mañana, hablaremos de los detalles. Mientras se alejaba, Marcus sintió algo que no había experimentado en meses. Una curiosidad genuina por lo que podría traer el día siguiente. No se dio cuenta entonces de que este encuentro cambiaría no solo la vida de Tasha, sino la suya propia de maneras que no podía imaginar. La primera semana de Tasha en la enorme casa de Marcus en el lago Washington reveló un marcado contraste entre sus circunstancias pasadas y presentes. Su nuevo alojamiento, una cómoda suite para invitados con vista al agua, parecía casi surrealista en comparación con los catres del refugio a los que se había acostumbrado. Cada mañana, se despertaba antes del amanecer, un hábito arraigado de la vida en el refugio, y pasaba varios minutos recordándose a sí misma que esto no era un sueño. El personal de la casa, inicialmente receloso de su nueva colega, observó cómo Tasha establecía rápidamente sistemas eficientes para administrar horarios, suministros y mantenimiento. Implementó un calendario digital que agilizó la comunicación, aunque enmascaró cuidadosamente su familiaridad con la tecnología, jugando con la durante las reuniones de personal. Tasha se sorprendía a sí misma a punto de sugerir soluciones más sofisticadas a los problemas, obligándose a ceñirse a alternativas más simples. Observaba cómo funcionaba mal el sistema de hogar inteligente de la casa y apretaba los puños para no mencionar las obvias correcciones de codificación. Su vida pasada como ingeniera de software senior en una importante empresa de tecnología se sentía como una vida diferente, una que había encerrado cuidadosamente después de que todo se desmoronara. Una noche, mientras revisaba los gastos del hogar en una tableta en la cocina, Tasha notó irregularidades en los patrones de consumo de energía del sistema de hogar inteligente. Sin pensarlo, comenzó a murmurar sobre codificación ineficiente y posibles soluciones de optimización. Marcus, que había entrado silenciosamente a tomar un café a altas horas de la noche, escuchó su murmullo técnico. ¿Sabes algo sobre programación?, preguntó, lo que hizo que Tasha se congelara a mitad del cálculo. El momento se prolongó entre ellos. Tasha consideró desviar el tema, pero se encontró demasiado cansada para mantener la fachada. Solía ser ingeniera de software, admitió, con voz firme a pesar de su tensión interna. En Metasys Technologies. Marcus casi dejó caer su taza de café. Metasys fue un actor importante en el software empresarial hasta su espectacular colapso hace 3 años. ¿Trabajaste en su equipo de infraestructura en la nube? Lo dirigiste, en realidad, respondió Tasha, sus dedos tocando inconscientemente líneas de código fantasma en la superficie de la tableta. Hasta que estalló el escándalo y todo se vino abajo. Marcus acercó una silla, su interés claramente despertó. La filtración de datos no fue culpa de tu equipo. Todos en la industria saben que fue un encubrimiento de la gerencia. Intenta explicarle eso a los empleadores potenciales cuando tu nombre está vinculado al mayor fallo de seguridad en la historia de la computación en la nube, respondió Tasha, con un dejo de amargura en su voz. Incluso después de que las investigaciones exculparan a mi equipo, el daño ya estaba hecho. Nadie se arriesgaría. Marcus la estudió por un momento, luego sacó su portátil. Muéstrame lo que estabas pensando sobre los problemas de consumo de energía. Tasha dudó, con la mano suspendida sobre el teclado. 3 años de instintos de build le gritaban que mantuviera su posición estable actual, que no arriesgara todo en habilidades pasadas que finalmente le habían fallado. Pero la vista familiar de un entorno de desarrollo llamaba a algo más profundo. Comenzó a escribir y pronto la cocina se llenó con el ritmo constante de las pulsaciones de teclas. Marcus la observó mientras navegaba sin esfuerzo por sistemas complejos, señalando ineficiencias y sugiriendo optimizaciones. Su experiencia era evidente en cada línea de código que escribía, en cada decisión arquitectónica que explicaba. Esto es elegante, dijo Marcus después de que ella describiera una solución que reduciría el uso de energía del sistema en un 40%. ¿Por qué no me contaste sobre tus antecedentes cuando nos conocimos? Tasha cerró el portátil lentamente.
¿Me habrías contratado si lo hubiera hecho? ¿O habrías visto lo que todos los demás vieron, una responsabilidad? ¿Un recordatorio de lo rápido que todo puede desmoronarse? Habría visto lo que veo ahora, respondió Marcus. Alguien que entienda los sistemas, tanto técnicos como humanos. Alguien que no haya dejado que el fracaso destruya sus habilidades o su impulso para mejorar las cosas. La conversación se prolongó hasta la madrugada, pasando de discusiones técnicas a ideas más amplias sobre el papel de la tecnología en la sociedad. Tasha se encontró compartiendo conceptos que había desarrollado durante su periodo sin hogar, ideas sobre cómo la tecnología podría servir mejor a las poblaciones vulnerables. He estado pensando en una plataforma, admitió, expresando finalmente pensamientos que había guardado para sí misma durante años. Algo que pudiera ayudar a las personas en situaciones como la mía a navegar por recursos, servicios y oportunidades. Pero tendría que ser diseñado por personas que entiendan tanto los elementos técnicos como los humanos. Marcus escuchó atentamente, su mente procesando claramente las posibilidades. ¿Estarías interesado en desarrollar esa idea más a fondo? No como yo. ¿No solo como administradora del hogar, sino también como socia técnica? Tasha sintió una oleada de entusiasmo que le resultaba familiar, seguida inmediatamente de una cautela. Eso supone un riesgo importante para ti, tanto profesional como personalmente. A veces, los mayores riesgos conllevan las recompensas más importantes, respondió Marcus. Empecemos por algo pequeño, una prueba de concepto. Puedes trabajar en ello junto con tus tareas actuales hasta que veamos si es viable. Al día siguiente, cuando instalaron un espacio de trabajo en la oficina en casa de Marcus, Tasha se sintió emocionada y aterrorizada a la vez. Estaba volviendo a un mundo que una vez la había traicionado, pero esta vez con un propósito que iba más allá de los márgenes de ganancia y la participación en el mercado. Ninguno de los dos se dio cuenta de que esta conversación nocturna en la cocina conduciría a un proyecto que desafiaría no solo sus capacidades técnicas, sino también su comprensión de el éxito, la redención y el potencial humano. El proyecto evolucionó rápidamente de una simple prueba de concepto a algo más sustancial. Tasha y Marcus establecieron un centro de desarrollo improvisado en su oficina en casa, donde pasaron las noches refinando la arquitectura de la plataforma. Su objetivo inicial era crear una interfaz fácil de usar que pudiera funcionar sin problemas en diferentes dispositivos, incluidos los teléfonos más antiguos comunes entre las poblaciones sin hogar. Sin embargo, su progreso se topó con su primer obstáculo importante durante una reunión de inversión crucial en la sede de ValueTech. Marcus había reunido a sus altos ejecutivos e inversores clave para hablar sobre el próximo trimestre de la empresa, con la intención de presentar el nuevo proyecto. La tensión en la sala de juntas era palpable cuando presentó la participación de Tasha. Déjame aclarar esto, interrumpió Richard Blackwood, uno de los primeros inversores de ValueTech. ¿Quieres asignar recursos significativos a un proyecto dirigido por alguien que estuvo en el centro del desastre de Metasys? ¿Alguien que ha estado sin hogar? Su tono hizo que la última palabra sonara como un delito penal. Marcus mantuvo la compostura, aunque apretó la mandíbula. Estoy presentando una solución innovadora para un importante vacío en el mercado, desarrollada por un ingeniero altamente calificado con conocimientos únicos sobre las necesidades de los usuarios. Los accionistas no quieren oír conocimientos únicos, intervino Sarah Chen, directora financiera. Quieren estabilidad, fiabilidad y un riesgo mínimo. Esta propuesta no ofrece nada de eso. La discusión se deterioró a partir de ahí. Los inversores expresaron su preocupación por todo, desde los posibles riesgos de seguridad hasta la gestión de la reputación. Un miembro de la junta incluso sugirió que el juicio de Marcus podría verse comprometido por impulsos caritativos. Más tarde esa semana, Tasha enfrentó su propia prueba de fuego. Marcus había organizado una reunión con el equipo de desarrollo de ValueTech para discutir las posibilidades de integración técnica. Llegó a la oficina con un traje prestado, el cabello recogido hacia atrás con severidad, consciente de que todos los ojos seguían sus movimientos por el edificio. La sala de conferencias del equipo de desarrollo tenía 12 ingenieros, todos los cuales tenían copias de su antiguo archivo personal de Metasys esparcidas ante ellos. El director técnico, James Morrison, comenzó la reunión sin presentarla. Cuéntenos su propuesta de arquitectura de seguridad, exigió, con un tono que sugería que esperaba un fracaso. Tasha se acercó a la pizarra, destapó un marcador y comenzó a dibujar.
Su mano era firme mientras describía un sistema sofisticado que incorporaba elementos de cadena de bloques para la protección de la identidad, manteniendo la accesibilidad para usuarios con conocimientos técnicos limitados. El enfoque tradicional sería el almacenamiento centralizado de datos, explicó, añadiendo otra capa a su diagrama. Pero nuestros usuarios a menudo necesitan acceder a su información desde diferentes ubicaciones, diferentes dispositivos, a veces incluso desde diferentes ciudades. También necesitan mantener la privacidad ante situaciones potencialmente abusivas. Un joven ingeniero en la parte de atrás levantó la mano. Esto parece similar a la estructura de nube de Metasys que falló. La sala quedó en silencio. Tasha se apartó de la pizarra y miró directamente al equipo. Parece similar porque aprendí de esos errores. ¿Ves esta capa de autenticación? Aborda la vulnerabilidad exacta que se explotó en Metasys. Pasé 3 años pensando en cómo evitar que ese tipo de violación vuelva a ocurrir. Continuó dibujando, explicando cómo cada componente no solo resolvía desafíos técnicos, sino que abordaba escenarios de usuarios del mundo real que había presenciado de primera mano. Gradualmente, las preguntas del equipo pasaron de escéptica a comprometidas, luego a genuinamente interesadas. Al final de la presentación, incluso Morrison se inclinó hacia adelante, haciendo preguntas detalladas sobre los detalles de la implementación. El avance se produjo cuando Tasha mostró un prototipo que había construido, mostrando cómo podría funcionar en un teléfono de una década de antigüedad con un acceso mínimo a los datos. Esto no es solo teórico, concluyó. He probado estas soluciones en condiciones del mundo real, porque he vivido esas condiciones. Cada función, cada mecanismo de seguridad, cada sistema de respaldo está diseñado en función de las necesidades y limitaciones reales de los usuarios. Marcus, que había estado observando en silencio desde el fondo de la sala, vio cómo cambiaba la actitud del equipo de desarrollo. Ya no veían simplemente a una mujer sin hogar o a un ingeniero fracasado, veían a un colega que aportaba una perspectiva valiosa a su trabajo. Después de la reunión, Morrison se acercó a Marcus. Es buena, admitió de mala gana. Muy buena. Pero a la Junta no le va a gustar esto. A la Junta no tiene por qué gustarle, respondió Marcus. Solo tienen que ver el potencial. Y si no lo ven, lo financiaré yo mismo. Esa noche, mientras Tasha y Marcus repasaban los acontecimientos del día, finalmente ella hizo la pregunta que la había estado molestando. ¿Por qué están haciendo esto realmente? No puede ser solo por la tecnología. Marcus se quedó callado un momento antes de responder. Porque el éxito no debería consistir en evitar riesgos. Debería tratarse de tomar las decisiones correctas, por las razones correctas. Su conversación fue interrumpida por una alerta. El prototipo acababa de realizar su primera prueba. Un usuario real inicia sesión desde un refugio en el centro de Seattle. Fue un pequeño paso, pero representó algo más grande, la prueba de que su visión podía funcionar, a pesar de los obstáculos que se avecinaban. Ninguno de los dos podía predecir cómo esta pequeña victoria prepararía el terreno para desafíos mayores y triunfos más significativos en las semanas siguientes. El éxito del prototipo creó un cambio inesperado en la dinámica de Marcus y Tasha. Sus sesiones de codificación nocturnas comenzaron a incluir conversaciones que se extendían más allá de las especificaciones técnicas y las interfaces de usuario. Comenzó una noche cuando Marcus encontró a Tasha todavía trabajando a las 2 de la madrugada, mirando fijamente las líneas de código. Solía hacer eso, dijo, dejando 2 tazas de café. Trabajar hasta que mi visión se nublaba. Tratando de demostrar algo. Tasha aceptó el café pero no levantó la vista de inmediato. ¿Qué estabas tratando de demostrar? Que lo merecía todo, respondió Marcus, señalando vagamente su entorno. El éxito, el dinero, la influencia. Millonario tecnológico de primera generación. ¿Sabes cuántas personas están esperando que personas como yo fracasen? La confesión quedó suspendida en el aire entre ellos. Tasha finalmente apartó la vista de la pantalla. Al menos esperaban que fracasaras. Algunos de nosotros esperamos el fracaso desde el principio. Esa conversación abrió una compuerta. Marcus reveló cómo sus padres habían hipotecado su pequeño restaurante en Vancouver para enviarlo a la universidad en Estados Unidos. Como cada éxito se sentía como si llevara consigo el peso de su sacrificio. Como incluso ahora,
Con la capitalización de mercado de Valuetech en miles de millones, se sentía como un impostor en las salas de juntas que dirigía. Lo peor no es el miedo a perderlo todo, confesó. Es la culpa de tenerlo en primer lugar. Pasar junto a personas que duermen en los portales mientras llevan un reloj que podría albergarlas durante un año. Tasha escuchó, sus dedos trazando distraídamente el borde de su teclado. La culpa no los ayuda, dijo finalmente. La acción sí. Pero la culpa es más fácil, ¿no? Nos permite sentir que estamos muertos. Hacer algo solo por sentirse mal. Le contó sobre su primera semana sin hogar. Cómo había usado su chaqueta de empleada de Metasys como una armadura, diciéndose a sí misma que era temporal. Cómo se había sentado en bibliotecas públicas, usando wifi gratuito para enviar currículums, viendo cómo sus ahorros menguaban. La forma en que la gente la miraba de reojo a medida que se volvía más visiblemente sin hogar, como si la pobreza fuera contagiosa. Lo más difícil no fue perder mi trabajo o mi apartamento, reveló. Fue perder mi identidad. Un día era una ingeniera respetada, al siguiente era invisible. O peor aún, un problema a resolver, una estadística a gestionar. Marcus se inclinó hacia adelante. ¿Es por eso que dudaste cuando te ofrecí el trabajo por primera vez? Pensabas que te veía como un problema a resolver. No era así, desafió Tasha. ¿La brillante mujer sin hogar a la que podías salvar? Buenas relaciones públicas, buen karma, buena historia para tu próxima charla TED. La acusación dolió, pero Marcus reconoció su validez. Quizás al principio, admitió. Pero nunca me dejaste verte como una historia más. Has desafiado cada suposición, cuestionado cada decisión. Me has hecho pensar en el impacto de maneras en las que mi junta nunca lo hizo. Su conversación se centró en el proyecto. Tasha abrió la interfaz de usuario en la que había estado trabajando. Necesitamos centrarnos en la dignidad, explicó. Cada función, cada interacción debe reforzar que los usuarios son personas primero, no problemas que resolver. Marcus observó cómo demostraba cómo la plataforma podía ayudar a los usuarios a mantener documentos importantes, conectarse con recursos y construir redes de apoyo, todo mientras se preservaba su privacidad y autonomía. La pasión en su voz le recordó sus primeros días codificando en el restaurante de sus padres después del horario laboral, soñando con marcar una diferencia. ¿Qué pasaría si ampliáramos el alcance?, sugirió. No solo una plataforma para conectarse con recursos, sino para reconstruir la identidad. Perfiles profesionales, verificación de habilidades, almacenamiento seguro de documentos. Todo lo que alguien necesita para superar la brecha y volver a la estabilidad. Los dedos de Tasha se cernieron sobre el teclado. Eso requeriría recursos significativos. Tu junta directiva ya piensa que este proyecto es una pérdida de tiempo. Déjame preocuparme por la junta, respondió Marcus. Tú concéntrate en construir algo que te hubiera ayudado hace 3 años. Sus miradas se cruzaron y algo cambió en su dinámica. Ya no eran solo un multimillonario tecnológico y un ingeniero que había estado sin hogar. Eran socios en algo que realmente podría importar. Trabajaron toda la noche, alimentados por el café y las posibilidades. La experiencia técnica de Tasha se fusionó con su experiencia vivida, mientras que la perspicacia comercial de Marcus ayudó a dar forma a sus ideas en funciones viables. Al amanecer, habían esbozado una plataforma que iba más allá de la simple conexión de recursos para abordar los desafíos más profundos de reconstruir una vida. Ninguno mencionó el momento de vulnerabilidad que habían compartido, pero su impacto fue evidente en su trabajo. El código se convirtió en algo más que funciones y algoritmos, se convirtió en un puente entre dos mundos que rara vez se entendían. Cuando el sol salió sobre el lago Washington, proyectando largas sombras a través de las ventanas de la oficina, Marcus vio a Tasha finalmente quedarse dormida frente a su teclado. Él colocó cuidadosamente su chaqueta sobre sus hombros, recordando cómo ella había hecho lo mismo con otros fuera del refugio cuando la conoció por primera vez. El gesto le recordó que el éxito y el fracaso no eran estados permanentes, eran momentos de un viaje más grande. Lo que importaba era lo que construías a lo largo del camino y con quién ayudabas a construirlo. La invitación para hablar en TED for Bar, la principal conferencia de tecnología de Seattle, llegó un martes por la mañana. Marcus había nominado su proyecto para la categoría Innovación para el Impacto,
Y el comité de selección estaba particularmente interesado en que Tasa presentara su trabajo. El correo electrónico mencionaba frases como perspectiva única y narrativa personal convincente, lo que hizo que a Tasa se le revolviera el estómago. No lo haré, dijo con firmeza, alejándose de su estación de trabajo. El proyecto es un proyecto que no tengo en mente, pero que no tengo en mente. Debería basarse en sus méritos técnicos, no en mi historia de fondo. Marcus, que había estado anticipando esta reacción, dejó a un lado su computadora portátil. Los méritos técnicos son precisamente la razón por la que nos eligieron. Pero tu experiencia te da una credibilidad que ningún otro presentador podría igualar. Entiendes ambos lados de la ecuación. ¿Quieres decir que hago una buena historia?, replicó Tasa, con voz aguda. De indigente a orador en una conferencia tecnológica, es una publicidad perfecta. ¿Es por eso que no me dijiste que ibas a enviar nuestro trabajo? La acusación se cernía entre ellos. Marcus había enviado la propuesta sin consultarle, sabiendo que ella se negaría. Ahora, viéndola caminar por la oficina como un animal enjaulado, cuestionó su decisión. Tu voz importa precisamente porque no es la voz habitual de una conferencia tecnológica, argumentó. ¿Cuántos oradores de Tedford han experimentado realmente la falta de vivienda? ¿Cuántos han tenido que reconstruir sus vidas desde cero? Tasa dejó de caminar, sus manos agarrando el respaldo de una silla. Ese es exactamente el problema. En el momento en que subo a ese escenario, dejo de ser ingeniero. Me convierto en el ingeniero sin hogar, una curiosidad, una historia pornográfica de inspiración para que los hermanos tecnológicos privilegiados se sientan bien al respecto. La presión no provenía únicamente de la invitación a la conferencia. El equipo de relaciones públicas de Valuetage había estado presionando para obtener una mayor exposición pública del proyecto, viéndolo como una oportunidad perfecta para posicionar a la empresa como un innovador con conciencia social. Ya habían redactado comunicados de prensa que enfatizaban el viaje de Tasa desde las calles hasta Silicon Valley. Marcus observó cómo Tasa abría su último repositorio de código, perdiéndose en la familiar comodidad de la programación. Reconoció su retirada hacia la tecnología, era la misma forma en que él lidiaba con el estrés, sumergiéndose en el trabajo donde los problemas tenían soluciones claras. ¿Qué pasaría si, dijo con cuidado, presentaras solo la arquitectura técnica? Sin historia personal, sin antecedentes. Solo las soluciones innovadoras que has desarrollado. Los dedos de Tasa se detuvieron en el teclado. RD. No lo aceptarían. Mi historia es lo que quieren vender. Entonces véndales algo mejor, desafió Marcus. Muéstrales cómo tu experiencia influyó en las decisiones técnicas. Hazles entender que la experiencia vivida es una forma de conocimiento. Abrió el programa de la conferencia en su pantalla. Mira las otras sesiones. Docenas de charlas sobre la creación de soluciones para poblaciones desatendidas, todas por personas que nunca han experimentado esos desafíos. Puedes cambiar esa narrativa. Tasa se movió para mirar su pantalla, su reflejo visible en las partes oscuras de la pantalla. Vio lo que otros verían, una mujer negra que había caído del éxito a la indigencia y viceversa. Pero también vio algo más, una ingeniera que nunca había dejado de resolver problemas, incluso cuando los problemas eran su propia supervivencia. Si hago esto, dijo lentamente, necesito controlar la narrativa. Ningún equipo de relaciones públicas que cuente mi historia, ningún ángulo de marketing inspirador. Presento nuestro trabajo como un ingeniero que tiene experiencia relevante, no como una historia de éxito. Marcus asintió, aliviado pero también preocupado por el conflicto que se estaba gestando con su equipo corporativo. El jefe de relaciones públicas de Valuetage ya había programado reuniones para discutir la estrategia de mensajes, y la junta directiva esperaba una presentación que impulsara las credenciales de impacto social de la empresa. En las semanas previas a la conferencia, Tasa se dedicó a la preparación. Trabajó hasta altas horas de la noche, refinando su presentación para centrarse en las innovaciones técnicas mientras entretejía ideas de sus experiencias sin convertirlas en la narrativa central. Mientras tanto, Marcus se encontró navegando por reuniones cada vez más tensas con su equipo ejecutivo. Querían garantías sobre el contenido de la presentación, garantías de que se alinearía con el mensaje corporativo. Su apoyo al enfoque de Tasa estaba creando rumores sobre su criterio. La noche anterior a la conferencia,
Marcus encontró a Tasha en la oficina, repasando sus diapositivas una última vez. La presentación que había elaborado era magistral, técnicamente profunda y sutilmente revolucionaria en su comprensión de las necesidades de los usuarios. La junta directiva quiere revisar su presentación antes de mañana, admitió. Les preocupa el posible impacto en las relaciones con los inversores. Tasha no levantó la vista de su pantalla. Me está pidiendo que la cambie. Le estoy diciendo porque podría no ser directora ejecutiva por mucho más tiempo si hacemos esto a su manera, respondió en voz baja. Finalmente, se volvió para mirarlo. Entonces tenemos que decidir qué es más importante, decir la verdad sobre este trabajo o proteger la narrativa corporativa. Mientras estaban sentados en la oficina silenciosa, rodeados por el código que habían escrito y la visión que habían construido, ambos entendieron que mañana sería algo más que simplemente presentar su proyecto. Se trataría de desafiar las narrativas cómodas de la industria tecnológica sobre la innovación, el impacto y quién puede contar su propia historia. El salón principal de la conferencia TED Forward tenía capacidad para 3.000 personas, pero la atención de Tasha se centró en la pantalla de su computadora portátil mientras realizaba los ajustes finales detrás del escenario. El orador principal de la mañana acababa de terminar una presentación pulida sobre la ética de la IA, con animaciones elegantes y chistes cuidadosamente escritos. Ahora el público estaba entusiasmado con la historia inspiradora que vendría a continuación. Marcus se sentó en la primera fila, muy consciente de los miembros de su junta directiva dispersos por la audiencia. El ceño fruncido de desaprobación de Richard Blackwell era visible incluso desde la distancia. El equipo de relaciones públicas ya había expresado su consternación por no recibir copias anticipadas de la presentación. A continuación, tenemos a Tasha Williams y Marcus Chen presentando Usuarios Invisibles, soluciones de ingeniería para comunidades olvidadas, anunció la moderadora, con la voz brillante y el entusiasmo ensayado. Tasha subió al escenario, con pasos medidos, vistiendo una simple chaqueta negra sobre jeans, una elección deliberada que no la hacía ni corporativa ni informal. Conectó su computadora portátil, y en lugar de la diapositiva esperada, en cuanto a su recorrido personal, la pantalla mostró un diagrama complejo de la arquitectura del sistema. La mayoría de las soluciones tecnológicas fracasan porque resuelven los problemas equivocados, comenzó con voz firme. Creamos para los usuarios que imaginamos, no para los usuarios que existen. Hoy les voy a mostrar por qué eso debe cambiar. Durante los siguientes 40 minutos, Tasha desmanteló sistemáticamente los supuestos comunes sobre la tecnología y la accesibilidad. Demostró cómo la interfaz aparentemente simple de su plataforma enmascaraba sofisticados protocolos de seguridad diseñados para usuarios con acceso inestable a Internet. Explicó por qué los métodos tradicionales de autenticación de usuarios fallaban para las personas sin direcciones permanentes. Consideremos una característica común como la recuperación de contraseñas, dijo, resaltando una sección de su código. Asumimos que los usuarios tienen acceso constante al correo electrónico, números de teléfono confiables o dispositivos secundarios. ¿Pero qué sucede cuando ninguno de esos supuestos es cierto? La atención de la audiencia cambió cuando se dieron cuenta de que esta no iba a ser una historia inspiradora sobre cómo superar la adversidad. En cambio, estaban recibiendo una clase magistral sobre desafíos de ingeniería del mundo real de alguien que los entendía íntimamente. Cada línea de este código, continuó Tasha, representa una elección entre conveniencia y necesidad. Entre lo que es fácil de construir y lo que realmente se necesita. Abrió la interfaz de usuario. Esto parece simple, ¿verdad? Pero simple es difícil. Simple significa comprender que su usuario podría estar tratando de acceder a documentos cruciales desde una computadora de la biblioteca con un límite de tiempo de 30 minutos. En la primera fila, Marcus vio cómo la expresión de la audiencia cambiaba de un interés cortés a un compromiso genuino. Incluso Richard Blackwood había dejado de fruncir el ceño y estaba tomando notas. El punto de inflexión de la presentación llegó cuando Tasha abrió el panel en vivo de la plataforma. En este momento, en todo Seattle, la gente está usando este sistema para almacenar registros médicos, buscar empleos y conectarse con recursos. No porque sea innovador, sino porque funciona. Se creó con la idea de que la tecnología debe servir a los humanos, no al revés. Hizo una pausa y miró directamente a la audiencia por primera vez. Sé lo que esperan. La historia personal que hace que esta presentación encaje perfectamente en la narrativa de su conferencia. Pero mi historia no es lo que importa.
Lo que importa es que, en este momento, alguien está usando esta plataforma para dar el primer paso para salir de una situación en la que nunca pensó que estaría. Eso no es inspiración. Eso es ingeniería bien hecha. El silencio que siguió fue intenso y tuvo un impacto inesperado. Luego, desde algún lugar en el medio del salón, alguien comenzó a aplaudir. Los aplausos se extendieron y se convirtieron en algo más que una apreciación estándar de una conferencia. Durante la sesión de preguntas y respuestas, las preguntas no eran sobre el pasado de Tasha ni sobre su trayectoria. Eran técnicas, específicas y desafiantes. Los ingenieros del público reconocieron la sofisticación de sus soluciones. Los inversores vieron el potencial del mercado. Los trabajadores sociales presentes validaron las aplicaciones del mundo real. Marcus observó cómo Tasha respondía a cada pregunta con precisión y autoridad. No era una exmujer sin hogar que estaba demostrando su valía. Era una ingeniera experta que compartía un trabajo innovador. Después de la presentación, un grupo de desarrolladores rodeó a Tasha, ansiosos por discutir los detalles de la implementación. Entre ellos se encontraba James Morrison, director técnico de ValueTech, que había sido uno de sus mayores escépticos. Esto no es solo una buena tecnología de impacto social, dijo, lo suficientemente alto para que los miembros de la junta directiva cercanos lo oyeran. Es buena tecnología, punto. Necesitamos escalarla. Marcus sintió que su teléfono vibraba con mensajes de miembros de la junta directiva e inversores, pero mantuvo su atención en Tasha. Ella estaba de pie en el escenario donde muchos esperaban que compartiera una historia de redención personal. En cambio, había redefinido la conversación por completo, obligando a la industria tecnológica a enfrentar sus suposiciones sobre los usuarios y los innovadores. Cuando salieron del escenario, Marcus notó que las manos de Tasha estaban apretadas. El rey se encogió levemente, la única señal de la tensión que había estado conteniendo. ¿Estás bien?, preguntó en voz baja. Ella asintió, observando cómo los asistentes a la conferencia continuaban discutiendo su presentación. No les dije lo que querían oír, dijo. Les dije lo que necesitaban saber. El impacto de su elección se haría evidente en los próximos días, pero por ahora, habían cambiado algo fundamental en cómo se percibía su proyecto. Ya no era una iniciativa que hacía sentir bien, era una tecnología seria que resolvía problemas reales. Y en algún lugar de Seattle, sin saber de la presentación que acababa de terminar, alguien estaba usando su plataforma para almacenar una solicitud de empleo, dar un primer paso o buscar ayuda. Esa, sabía Tasha, era la única métrica que realmente importaba. Los días posteriores a la conferencia Tech Forward trajeron un torbellino de reacciones conflictivas. Los blogs tecnológicos elogiaron la innovación técnica, mientras que las redes sociales se llenaron de discusiones sobre la representación en la tecnología. El precio de las acciones de ValueTech fluctuó mientras los analistas del mercado debatían la viabilidad comercial de centrarse en las poblaciones desatendidas. Marcus estaba sentado en su oficina, revisando una pila de correos electrónicos de los inversores. Algunos expresaban entusiasmo por el potencial impacto de la plataforma en el mercado. Otros expresaron inquietudes sobre la desviación de la misión y la asignación de recursos. El mensaje más directo vino de Richard Blackwood. Reunión de emergencia de la junta directiva convocada para el jueves. Tema: supervisión del proyecto y dirección de la empresa. Un golpe en su puerta interrumpió su lectura. Tasha entró, llevando su computadora portátil y luciendo una expresión que había llegado a reconocer como su rostro de resolución de problemas. Necesitamos hablar sobre el artículo de Reuters. El artículo en cuestión acababa de publicarse, de las calles a Silicon Valley. El rostro de la conciencia social de la tecnología. A pesar de centrarse principalmente en los aspectos técnicos de su plataforma, el artículo incluía varios párrafos que especulaban sobre la naturaleza de la relación de Marcus y Tasha. Están tratando de convertir esto en una salvación o en una amenaza para la sociedad. No es una denuncia o un escándalo, dijo Tasha, con la voz tensa por la ira controlada. De cualquier manera, socava todo lo que estamos tratando de lograr. Marcus volvió a leer el artículo por encima, notando las sutiles implicaciones. Están cuestionando si estás calificado para liderar el desarrollo técnico, sugiriendo que te di el puesto por razones de relaciones públicas. ¿Están equivocados? La pregunta llegó en voz baja, pero cayó como un rayo.
A veces me pregunto si soy solo parte de tu historia de redención. La mujer sin hogar que salvaste para demostrar que eres uno de los buenos multimillonarios. El silencio que siguió estuvo cargado con meses de tensiones no expresadas. Marcus se apartó de su escritorio, eligiendo sus palabras con cuidado. Cuando te ofrecí el trabajo por primera vez, tal vez hubo un elemento de eso. Pero nunca me has dejado tratarte como un caso de caridad. Has desafiado cada suposición, has rechazado cada atajo. Ese no es el punto, interrumpió Tasa. El punto es que, sin importar lo que haga, sin importar cuán innovadoras sean nuestras soluciones, algunas personas siempre verán esto como tu proyecto en el que generosamente me dejaste ayudar. Abrió el tablero de su proyecto, que mostraba las métricas de participación de los usuarios en aumento. Estos números deberían ser la historia. El hecho de que hayamos ayudado a más de 1000 personas a acceder a servicios vitales, que nos estemos expandiendo a 3 nuevas ciudades, que nuestros protocolos de seguridad estén siendo elogiados por expertos de la industria, eso debería ser de lo que la gente esté hablando. Marcus comprendió su frustración. Los mismos medios que elogiaron sus innovaciones técnicas no pudieron resistirse a enmarcar todo a través de la lente de su narrativa personal. Era más fácil vender una historia sobre la redención que involucrarse con las complejas realidades de la accesibilidad tecnológica. Entonces, ¿qué quieres hacer?, preguntó, ya sospechando su respuesta. Quiero mi propio equipo, afirmó Tasa con firmeza. No como tu administradora doméstica que codifica, no como tu proyecto para sentirte bien, sino como una socia igualitaria. Quiero que se me reconozca como la líder, soy el arquitecto de esta plataforma porque eso es lo que soy. La petición era razonable, necesaria incluso. También era políticamente complicada. La junta directiva ya estaba cuestionando el criterio de Marcus. Promover a Tasa a un puesto de liderazgo formal intensificaría su escrutinio. La junta directiva el jueves, comenzó Marcus, pero Tasa lo interrumpió. Sé sobre la reunión. Tu asistente me dijo que no me querían allí. Cerró su computadora portátil con decisión. Ese es exactamente el problema. Están tomando decisiones sobre mi trabajo sin siquiera escucharme. Marcus sintió el peso de lealtades en pugna. Su compromiso con su proyecto se enfrentaba con sus responsabilidades como director ejecutivo. El camino fácil sería mantener el status quo, mantener a Tasa en su puesto actual, dejar que el equipo de relaciones públicas maneje la narrativa, apaciguar a la junta directiva con promesas de supervisión. Pero el camino fácil no era la razón por la que habían comenzado este proyecto. Ven a la junta directiva, dijo finalmente. No como mi invitado, sino como el arquitecto jefe de la plataforma. ¿Quieren hablar de supervisión? Vamos a mostrarles exactamente a quién están tratando de supervisar. Tasa lo estudió por un momento, midiendo su sinceridad. Sabes que esto podría costarte tu puesto como CEO. Tal vez debería, respondió Marcus. Si no puedo dirigir una empresa que reconoce el talento y la innovación sin importar de dónde vengan, ¿qué estoy liderando realmente? Pasaron el resto de la tarde preparándose para la reunión de la junta, sabiendo que el jueves legitimaría su asociación o la terminaría. El artículo de Reuters siguió circulando, generando más comentarios y especulaciones, pero se concentraron en lo que podían controlar, su código, sus datos, sus resultados. En el fondo de sus mentes estaba la misma pregunta. ¿Podrían demostrar que su asociación era algo más que caridad o redención? La respuesta determinaría no solo su futuro, sino el futuro de la plataforma que habían construido y la gente que dependía de ella. La tormenta mediática golpeó con toda su fuerza el miércoles por la mañana. Las publicaciones habían retomado la historia de Reuters, cada una añadiendo su propio giro. TechCrunch publicó un artículo titulado El experimento de Valuetes con personas sin hogar, innovación o explotación, mientras que The Verge se centró en los aspectos técnicos con protocolos de seguridad revolucionarios surgen de una asociación improbable. El teléfono de Tasa vibraba constantemente con solicitudes de entrevistas y conexiones de LinkedIn. Los reclutadores de tecnología, percibiendo la oportunidad, enviaban mensajes cuidadosamente redactados sobre oportunidades emocionantes en otros lugares. Varias empresas rivales se pusieron en contacto con ella a través de canales secundarios, ofreciendo financiar su propia empresa si dejaba Valuetech. En su oficina, Marcus lidiaba con un tipo diferente de presión. Sarah Chen, la directora financiera,
Acababa de dejar una carpeta gruesa sobre su escritorio. Estas son las evaluaciones de riesgo preliminares, dijo, con un tono cortante. La Junta quiere que las revisen antes de la reunión de mañana. Las preocupaciones de responsabilidad por sí solas. Golpeó la carpeta significativamente. Marcus la abrió, escaneando la primera página. ¿Preocupaciones de responsabilidad sobre qué, exactamente? Nuestra plataforma está superando todos los parámetros de seguridad. No se trata de la tecnología, respondió Sara. Es una cuestión de percepción. Los clientes importantes están haciendo preguntas sobre el manejo de sus datos por... Hizo una pausa, eligiendo sus palabras con cuidado, alguien con su experiencia. Su experiencia como ingeniera senior en Metasys, o su experiencia como alguien que experimentó la falta de vivienda. La voz de Marcus era deliberadamente tranquila. Porque una de ellas en realidad se relaciona con la seguridad de los datos. Sara se mantuvo profesional pero firme. Ambas son relevantes para nuestros clientes. JP Morgan está particularmente preocupado. Están sugiriendo que la renovación de su contrato podría depender de una supervisión adicional del proyecto. La amenaza implícita era clara. El contrato de JP Morgan representaba casi el 20% de los ingresos anuales de ValueTech. Perderlos hundiría el precio de las acciones y potencialmente desencadenaría una cascada de salidas de clientes. Mientras tanto, Tasa enfrentaba su propia crisis en el laboratorio de desarrollo. Había llegado para encontrar a Morrison y su equipo se reunió alrededor de los monitores, revisando la cobertura de los medios en lugar del código. El Daily Tech acaba de realizar un análisis profundo de Metasys, anunció una desarrolladora al entrar. Están preguntando si las mismas fallas de seguridad podrían estar presentes en nuestra plataforma. Tasa dejó su café con deliberado cuidado. Obtenga nuestros registros de auditoría de seguridad, ordenó. Todos, desde el primer día. Durante las siguientes 2 horas, explicó al equipo cada decisión de seguridad, cada mecanismo de seguridad, cada capa de protección que habían creado. Su explicación fue minuciosa, técnica y completamente centrada en el código en lugar de en la controversia. Estos protocolos, dijo Morrison lentamente, estudiando una solución particularmente elegante, no solo son seguros. Son resistentes. Diseñados para los peores escenarios que ni siquiera hemos considerado. Porque viví los peores escenarios, respondió Tasa simplemente. Sé lo que sucede cuando los sistemas fallan a las personas que más los necesitan. Por la tarde, las redes sociales se habían sumado a la historia. Almohadilla Tasa Williams fue tendencia, con tweets que iban desde la inspiración hasta el escepticismo. Un hilo viral analizó cada foto pública de ella y Marcus, especulando sobre su relación. Otro debate se desató sobre si su historia representaba un progreso en la diversidad tecnológica o un simbolismo. Tasa decidió canalizar la atención de manera productiva. Publicó un solo tuit: ¿quieres saber en qué trabajo realmente? Aquí están las métricas de impacto de nuestra plataforma durante el último mes, seguido de datos concretos sobre los usuarios ayudados, los servicios a los que accedieron y los empleos conseguidos a través de su sistema. El tuit se abrió paso entre el ruido, especialmente cuando las cuentas verificadas de refugios para personas sin hogar y organizaciones de servicios sociales comenzaron a responder con sus propias historias de éxito utilizando la plataforma. Marcus recibió estas respuestas durante una tensa reunión con el equipo de relaciones públicas, que estaba presionando por una narrativa más controlada. Deberíamos centrarnos en el ángulo de la asociación, sugirió el director de Relaciones Públicas. Posicionarlo como una historia de responsabilidad corporativa e innovación. No, dijo Marcus con firmeza. Nos centramos en la tecnología y su impacto. Eso es lo que hizo el tuit de Tasa, y está funcionando. Señor Chen, el director se inclinó hacia adelante, con todo respeto. Estamos tratando de protegerlo a usted y a la señora Williams. La reunión de la Junta de mañana será sobre hechos, no narrativas, interrumpió Marcus. Prepare un paquete con nuestras métricas de usuarios, auditorías de seguridad y testimonios de clientes. Nada más. Más tarde esa noche, Marcus encontró a Tasa en su espacio de trabajo habitual, rodeada de múltiples pantallas que mostraban repositorios de código y comentarios de los usuarios. JP Morgan está amenazando con rescindir su contrato, le informó, acomodándose en su silla habitual.
Tasa asintió sin levantar la vista. Lo sé. Su equipo técnico ha estado revisando nuestra documentación todo el día. Pero no se retirarán. ¿Cómo puede estar tan seguro? Giró una pantalla hacia él, mostrando un análisis detallado. Porque nuestros protocolos de seguridad son mejores que todo lo que tienen actualmente. En realidad, no les preocupa la tecnología. Les preocupa quedar mal por cuestionarla. La seguridad en su voz le recordó a Marcus por qué había confiado en ella desde el principio. Ella nunca había pedido la aprobación de nadie, simplemente había seguido construyendo, mejorando, resolviendo problemas que otros ni siquiera reconocían. Mientras se preparaban para la reunión de la junta directiva del día siguiente, ambos sabían que habían superado el punto de compromiso. La pregunta no era si su asociación cambiaría, sino cómo. La tecnología que habían construido era demasiado importante, demasiado efectiva, como para reducirla a una historia para sentirse bien o un ejercicio de relaciones públicas corporativas. La verdadera historia no estaba en los titulares ni en los temas de tendencia. Estaba en el creciente número de usuarios que reconstruían silenciosamente sus vidas usando su plataforma, un inicio de sesión seguro a la vez. La sala de juntas en la sede de Valueted se sentía más pequeña de lo habitual, llena de miembros de la junta, inversores clave y personal ejecutivo. Tasa estaba sentada en la mesa de conferencias, con su computadora portátil abierta en el panel de control en vivo de su plataforma, mientras que Marcus Richard Blackwood abrió la reunión con su característica franqueza. Antes de empezar, quiero reconocer el elefante en la habitación. Nuestra campaña de recaudación de fondos ha atraído una atención significativa, pero no toda positiva. Abrió una presentación que mostraba la caída de los precios de las acciones y correos electrónicos de inversores preocupados. Varios accionistas importantes han expresado su preocupación por la desviación de la misión. Invirtieron en una empresa de tecnología, no en una organización de servicios sociales. La respuesta de Tasa fue proyectar silenciosamente su pantalla en la pantalla principal. El panel de control mostraba la actividad de los usuarios en tiempo real, un veterano en Tecoume accediendo a sus registros médicos, una madre soltera en Portland completando una solicitud de empleo, una familia en Seattle conectándose con servicios de vivienda. Así es como se ve la desviación de la misión, dijo, con voz firme. En la última hora, 47 personas han utilizado nuestra plataforma para dar pasos hacia la estabilidad. Cada una representa una historia de éxito potencial, pero lo que es más importante, cada una representa un mercado al que somos los primeros en servir de manera efectiva. Cambió a su página de análisis. Nuestra base de usuarios ha crecido un 300% en el último mes. Las tasas de retención están en el 92%. No son solo métricas de impacto social, son números de penetración de mercado en un sector sin explotar. Sarah Chen, la directora financiera, intervino. Los números son impresionantes, pero las preocupaciones de JP Morgan sobre la seguridad están resueltas, completó Tasa, abriendo una nueva pantalla. Su equipo técnico completó su auditoría esta mañana. Nuestros protocolos de seguridad superan sus requisitos en un 47%. No están cancelando su contrato, están pidiendo implementar nuestro sistema de autenticación en todas sus plataformas. Un murmullo recorrió la sala. Marcus observó cómo los miembros de la junta se inclinaban hacia adelante, su atención cambiando del posible escándalo al potencial beneficio. Pero la situación de las relaciones públicas, comenzó otro miembro de la junta. Es una oportunidad, interrumpió Marcus. Todas las grandes empresas tecnológicas afirman querer diversidad en su liderazgo y la innovación en sus productos. En realidad, tenemos ambas cosas. Nuestra plataforma no solo ayuda a las personas, sino que redefine la forma en que la tecnología puede servir a los mercados desatendidos. La discusión se acaloró. Algunos miembros de la junta vieron el potencial de expansión, mientras que otros advirtieron sobre los riesgos para su modelo de negocios tradicional. El debate podría haber continuado indefinidamente si no fuera por lo que sucedió a continuación. El tablero de Tasa sonó con una nueva notificación. Un usuario de Seattle acababa de conseguir su primera entrevista de trabajo en 3 años utilizando su plataforma. La notificación incluía un breve mensaje: gracias por crear algo que realmente funciona para personas como yo. El mensaje permaneció en la pantalla, atravesando la jerga corporativa y los precios de las acciones. Era un recordatorio de lo que se suponía que debía hacer la tecnología,
resolver problemas reales para personas reales. Entonces Richard Blackwood hizo algo inesperado. Le preguntó directamente a Tasha, ¿cuál es su visión para esta plataforma? No es la visión de Marcus, no es la visión de ValueTech, es la tuya. Tasha cerró su computadora portátil lentamente y lo miró a los ojos. Mi visión es crear tecnología que no solo funcione para personas como yo, sino que esté diseñada por personas como yo. Porque entendemos los problemas de primera mano. No estamos adivinando soluciones, estamos codificando a partir de la experiencia. Continuó, su voz ganando fuerza. No se trata de caridad ni de relaciones públicas. Se trata de reconocer que la innovación no solo proviene de oficinas cómodas y títulos prestigiosos. A veces proviene de comprender exactamente cómo fallan los sistemas actuales. La sala quedó en silencio. Incluso los miembros más escépticos de la Junta parecían estar reconsiderando sus posiciones. Marcus se preparó para hablar en apoyo, pero antes de que pudiera hacerlo, otra notificación apareció en el tablero. Esta era diferente, una importante fundación de la industria tecnológica acababa de prometer $50 millones para expandir iniciativas similares en todo el país. Citaron específicamente la plataforma de ValueTech como el modelo que querían respaldar. El momento no podría haber sido mejor. De repente, lo que se había considerado un lastre se estaba transformando en una ventaja competitiva. Los miembros de la Junta que habían estado cuestionando el valor del proyecto ahora estaban discutiendo estrategias de expansión. Marcus observó cómo la conversación pasaba del control de daños al potencial de crecimiento. Pero su atención estaba en Tasha, quien mantuvo el tablero funcionando durante toda la reunión, y cada notificación de nuevo usuario era un recordatorio silencioso de por qué habían comenzado este trabajo en primer lugar. Cuando la reunión estaba por terminar, Richard Blackwood hizo una propuesta inesperada. Propongo establecer una nueva división dentro de ValueTech, enfocada en soluciones de tecnología accesible, con la señora Williams como directora de tecnología. La moción fue aprobada con un apoyo sorprendente. Pero fue lo que dijo a continuación lo que realmente cambió la dinámica, y me gustaría compartir algo personal. Hace 25 años, yo mismo estaba sin hogar. La revelación dejó atónitos a los presentes en la sala y los dejó en silencio. Richard Blackwood, uno de los capitalistas de riesgo más destacados de Seattle, nunca antes había compartido esta parte de su historia. La reunión no había terminado, pero algo fundamental había cambiado. Ya no se trataba solo de un proyecto o una asociación. Se trataba de reconocer que la innovación podía surgir de cualquier parte y que la experiencia vivida era tan valiosa como las credenciales tradicionales. Al salir de la sala de juntas, Marcus se volvió hacia Tasha. ¿Listo para lo que viene después? Ella miró su tablero, donde otro usuario acá. Baba de iniciar sesión. ¿Listo para construir algo que realmente importe? La revelación de la reunión de la Junta sobre Richard Blackwood resonó en los pasillos de ValueTech, pero su impacto más profundo fue en la conversación tranquila que siguió en su oficina privada. Tasha y Marcus se sentaron frente a él mientras sacaba una fotografía vieja y desgastada. Seattle, 1999, dijo, deslizando la foto sobre su escritorio. Mostraba una versión más joven de sí mismo, durmiendo en un portal cerca de Pioneer Square. Yo era un graduado en informática que perdió todo en la crisis de las .com. No podía encontrar trabajo, no. No pagaba el alquiler y no podía mantener las apariencias para las entrevistas. La foto tembló levemente en las manos de Tasha. ¿Por qué no dijiste nada cuando presentamos el proyecto por primera vez? La expresión de Blackwood se tensó. Porque pasé 25 años construyendo una reputación que no tenía nada que ver con esa parte de mi vida. Tenía miedo de que si la gente lo supiera, me verían de manera diferente. ¿Te suena familiar? Marcus observó la interacción con creciente comprensión. La dinámica que había estado tratando de navegar entre los intereses corporativos y el impacto social de repente parecía construida artificialmente. Aquí estaba uno de sus mayores críticos, revelando que había vivido la misma experiencia que estaban tratando de abordar. El guardia de seguridad nocturno de la Biblioteca Pública de Seattle, continuó Blackwood, solía dejarme quedarme una hora más después del cierre para usar las computadoras. Así fue como seguí codificando, seguí aprendiendo, seguí creyendo que podía regresar. Una persona que me viera como algo más que mis circunstancias, eso fue todo lo que hizo falta.
Se volvió hacia su computadora y abrió el panel de proyectos de Valuetech. Su plataforma no se trata solo de acceder a servicios o almacenar documentos. Se trata de mantener la dignidad. Mantener sus habilidades en forma. Recordar quién es usted más allá de su situación actual. La conversación se desplazó hacia cuestiones prácticas. Blackwood tenía sugerencias específicas para las características de la plataforma basadas en su experiencia, ideas que ni Tasha ni Marcus habían considerado. La discusión se convirtió en una sesión de planificación improvisada, en la que los tres aportaron diferentes perspectivas sobre el mismo desafío. Mientras hablaban, las notificaciones seguían sonando en el panel. Cada una representaba a alguien que luchaba por mantener su identidad, sus habilidades, su esperanza. La tecnología que habían construido no solo estaba resolviendo problemas, estaba preservando el potencial humano. Quiero llevar esto más allá, anunció Blackwood, abriendo una hoja de cálculo. Más allá de Valuetech. He estado en contacto con otros inversores, personas que entienden que esto no es caridad, es innovación. Estamos considerando un fondo de $200 millones para iniciativas similares. Marcus y Tasha intercambiaron miradas. La cantidad era significativa, pero más importante era la validación de su enfoque. Su proyecto no estaba siendo valorado por su potencial de relaciones públicas o métricas de impacto social, sino por su comprensión fundamental de las necesidades de los usuarios. Hay una condición, agregó Blackwood. Necesitamos cambiar la narrativa. No solo sobre la falta de vivienda, sino sobre quién puede innovar, quién puede liderar, quién puede resolver problemas. Cada persona que usa su plataforma es un desarrollador, empresario o inversor potencial. Necesitamos construir ese canal. Tasha abrió su computadora portátil y abrió su repositorio de código. He estado trabajando en algo, dijo, revelando una nueva característica. Una plataforma de aprendizaje integrada con los servicios básicos. Los usuarios pueden acceder a tutoriales de codificación, herramientas de gestión de proyectos, espacios de colaboración, todo lo que necesitan para mantener sus habilidades actualizadas o desarrollar otras nuevas. O crear sus propias soluciones, añadió Marcus, viendo el potencial. Nosotros proporcionamos la infraestructura, ellos proporcionan la innovación. Blackwood asintió lentamente. El codificador sin hogar de hoy podría ser el director ejecutivo tecnológico del mañana. Soy prueba viviente de ello. La conversación se prolongó hasta la tarde. Otros miembros de la junta directiva se sumaron, cada uno aportando sus propias perspectivas y recursos. Lo que había comenzado como una reunión de crisis se transformó en una sesión de estrategia para un cambio sistémico genuino. Mientras el sol se ponía sobre el horizonte de Seattle, Marcus observó a Tasha y Blackwood enfrascados en una discusión técnica sobre la ampliación de la plataforma. La dinámica de poder que le había preocupado durante meses había cambiado radicalmente. Ya no eran benefactores y beneficiarios, eran colegas, innovadores, solucionadores de problemas. La última notificación del día apareció en el panel. Un usuario de Portland acababa de completar su primer tutorial de codificación a través de la plataforma. Su comentario fue simple: finalmente, una oportunidad de ser visto como lo que puedo crear, no como lo que he perdido. Ese mensaje captó la esencia de lo que habían construido, no solo una plataforma tecnológica, sino un puente entre el potencial y la oportunidad. La verdadera innovación no estaba en el código ni en las funciones, sino en el reconocimiento de que todos merecen las herramientas para reconstruir, recuperar y crear. Cuando salieron de la oficina esa noche, las luces de la ciudad se reflejaban en las calles resbaladizas por la lluvia, recordándole a Marcus el día en que conoció a Tasha. Hemos recorrido un largo camino, dijo. Tasha miró su teléfono, donde acababa de aparecer otra notificación de usuario. No, respondió, recién hemos comenzado. La historia que comenzó con una persona que ofrecía ayuda y otra que la aceptaba con cautela se había convertido en algo mucho más poderoso, un recordatorio de que la innovación surge de la comprensión, que la dignidad es tan importante como la funcionalidad y que, a veces, las mejores soluciones provienen de quienes han enfrentado los problemas de primera mano. Al final, no se trataba solo de tecnología, de personas sin hogar o de responsabilidad corporativa. Se trataba de reconocer que cada persona, independientemente de sus circunstancias, tiene el potencial de contribuir, innovar y cambiar el mundo, siempre que se le den las herramientas adecuadas y, lo que es más importante, la oportunidad adecuada de ser vista como realmente es.